Continúa la inestabilidad política en Afganistán. Varias personas murieron en la ciudad de Asadabad cuando el Talibán disparó contra los manifestantes que están en las calles por el Día de la Independencia. Entre tanto, Amrullah Saleh, ex vicepresidente del gobierno afgano y autoproclamado presidente interino, alienta a la resistencia contra el Talibán. Las autoridades de Haití confirmaron que ya son 2.189 los muertos tras el terremoto de magnitud 7.2 que devastó parte del sur del país, mientras crece la desesperación de los damnificados por acceder a las ayudas humanitarias en medio de un llamado a la calma y unidad por parte del primer ministro Ariel Henry. Y en México se conocerán los resultados de la primera votación sindical de al menos 6.500 trabajadores de General Motors sobre si continúan o no con el actual acuerdo laboral que mantienen con la empresa. La consulta se enmarca en el Tratado Comercial TIMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos análisis. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos en Afganistán, que hoy conmemora el Día de la Independencia que terminó con el dominio británico. Los afganos salen a las calles para movilizarse en contra del Talibán y ondear la bandera como símbolo de resistencia. Este jueves las movilizaciones se han centrado en la ciudad de Asadabad, que dejan varios muertos luego de que los insurgentes reprimieran a los manifestantes con disparos. El ex vicepresidente y autoproclamado líder de Afganistán apoyó las manifestaciones, mientras en el aeropuerto de Kabul continúan las escenas de pánico y se han reportado disparos donde miles de afganos tratan de huir del yugo talibán. Marina Sardiña nos amplía la información. Un día después de las protestas anti-talibán en Jalalabad, que culminaron con 3 muertos por disparos, decenas de afganos sacaron la bandera de Afganistán a las calles de Asadabad en el Día de la Independencia en rechazo al régimen talibán. Lo mismo se está replicando en otras ciudades, produciéndose enfrentamientos con los insurgentes que dejan varios muertos. El autoproclamado presidente interino del gobierno afgano lanzó un mensaje de aliento a los manifestantes. Expreso mi respeto, apoyo y aprecio por el valiente y patriótico movimiento del honorable pueblo de mi país en diferentes lugares para izar la bandera nacional contra el grupo de representantes talibanes. Algunos fueron martirizados honorablemente de esta manera. Saludo a quienes llevan la bandera nacional y por lo tanto defienden la dignidad de la nación y el país. Con los talibanes patrullando las calles de la capital, en el caótico aeropuerto de Kabul, donde al menos 12 personas han muerto desde el pasado domingo, miles de afganos esperan ser evacuados por los aviones extranjeros. Por su parte, el presidente de Estados Unidos señaló en una entrevista con ABC News que las tropas estadounidenses, con más de 4.000 soldados sobre el terreno, podrían permanecer en Afganistán después del 31 de agosto. Vamos a hacer todo lo posible para sacar a todos los estadounidenses y a nuestros aliados. ¿Significa eso que las tropas se quedarán más allá del 31 de agosto si es necesario? Depende de dónde nos encontremos y de si podemos conseguir aumentar estos números hasta 5 o 7.000 al día que salgan. Si ese es el caso, saldrán todos. Mientras la comunidad internacional apela al respeto de los derechos de las mujeres afganas, este jueves un funcionario talibán anunció que las afganas tendrán un papel en la administración de los insurgentes. En Pakistán, una bomba explotó en medio de una procesión de musulmanes chiitas en el centro del país, matando al menos a 3 personas y hiriendo a más de 50. El oficial de la policía de la ciudad, Mohammad Asad, y el líder chiita Kawar Shafkat confirmaron el atentado. Los testigos dijeron que las tensiones son ahora altas en esa ciudad, con chiitas rechazando el ataque y exigiendo represalias. Vamos ahora al Líbano. Según expertos, el país está viviendo la peor crisis desde la guerra civil, donde se llegó a un punto crítico con hospitales, panaderías y otros servicios esenciales que se han visto obligados a cerrar o reducir sus operaciones debido a cortes de energía derivados a la aguda escasez de combustible. Ante esta situación, el líder del grupo chiita libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunció que un cargamento con combustible y otros materiales saldrán de Irán en cuestión de horas y será el primero en una serie de envíos para ayudar a paliar esta grave crisis de carburantes en la nación, que comenzó luego de que el Banco Central cortara el subsidio a este sector por falta de recursos.
Cambiamos ahora de información porque ya son 2.189 los muertos tras el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió a Haití, según la más reciente actualización de las autoridades locales. Mientras sigue llegando la ayuda humanitaria, los hospitales de la zona se encuentran totalmente colapsados y las personas que se han quedado sin hogar se cuentan por cientos. Ante el nuevo estado de convulsión que vive la nación, el primer ministro Ariel Henry hizo un llamado a la unidad y agradeció a Protección Civil y a todas las personas movilizadas ante esta crisis. El informe es de Rosa Pérez Maceu. La impaciencia se transforma en desesperación a las afueras del aeropuerto de Los Cayos, la zona más golpeada por el terremoto del sábado. La lenta llegada de la ayuda humanitaria convierte las necesidades en inaplazables. No tenemos presidente, no tenemos congresistas, no tenemos senadores. Nos han abandonado, estamos solo a la espera de Dios. En la misma zona, en el suroeste del país, las morgues registran cifras de cadáveres sin precedentes. El terremoto de 2010 no afectó tanto al sur como esta vez. En la morgue registramos algunas muertes, pero no tantas. Muertes entre las ruinas a las que se suman las causadas por el colapso hospitalario. Ante la escasez de recursos médicos, las autoridades haitianas listaron las necesidades concretas para hacer frente a la urgencia. Las necesidades sanitarias urgentes que fueron identificadas por el Ministerio Haitiano de Salud incluyen la movilización de personal médico general y especializado a las zonas afectadas y obtener medicamentos y suministros médicos, tales como antisépticos, prótesis ortopédicas, entre otros. También necesitan apoyo logístico para la entrega de implementos y el transporte de los pacientes. El actual primer ministro de Haití prometió una mejor gestión de la ayuda internacional para no repetir la cronificación de la tragedia como en 2010. Los días que vendrán serán difíciles y seguramente tristes. Invito a todos los ciudadanos a seguir informándose. Quiero recordar que el COVID-19 sigue presente. Hemos perdido demasiados ciudadanos a causa de catástrofes naturales. Debemos evitar perder más por culpa de la pandemia. Los fenómenos naturales agravan la crisis sanitaria a la que se suma la política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Quedan en el aire las elecciones previstas para noviembre. Y justamente tras su paso por Haití, el huracán Grace de categoría 1 avanza sobre la península de Yucatán y tocó tierra al sureste de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. El fenómeno natural registra vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Según el Servicio Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en su recorrido perderá fuerza y se degradará a tormenta tropical con vientos de hasta 118 kilómetros por hora. Cerca de la noche de hoy se internará en las aguas del Golfo de México. Y precisamente continuamos en ese país, en México, donde hoy se conocerán los resultados de la votación sindical de al menos 6.500 trabajadores de la empresa estadounidense General Motors sobre si continúan o no con el actual acuerdo laboral que mantienen con esta empresa. La votación también podría definir si hay cambio de sindicato. Los resultados podrían marcar un precedente en materia de derechos laborales en el país. La consulta se enmarca en el Tratado Comercial TMEC, que entró en vigencia hace un año entre México, Estados Unidos y Canadá. Para ampliar este tema, nos acompaña en este momento Juan Carlos Baker, especializado en temas de negociaciones comerciales, comercio internacional, integración económica regional y también relaciones exteriores. Además, consultor y uno de los negociadores del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, antes TLCAN. Gracias por acompañarnos en France 24. Juan Carlos, te pregunto qué significa esta votación para los empleados de la planta General Motors en Silao, Guanajuato, para la empresa también y para el sindicato. Encantado, muy buenos días. Bueno, como ya lo mencionabas tú en el intro, Raúl, pues efectivamente esta votación viene a darse como una primera prueba de fuego de las disciplinas laborales que se incorporaron dentro de la renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Es representativo por dos razones. La primera, porque en Estados Unidos recientemente existieron críticas muy profundas a las prácticas sindicales en México. Se les atribuía a dichas prácticas no solamente no defender los derechos de los trabajadores, sino además también el otorgar a México una competitividad artificial
al mantener los salarios artificialmente bajos. Entonces, sin duda, esto creo que viene a ser primero una reivindicación de esa crítica que siempre se tuvo en Estados Unidos hacia México. Y segundo, pues bueno, yo creo que también es importante porque en México el año anterior, hace 2 años ya, en el 2019, entró en vigor una reforma laboral que estaba, es sin duda la más progresista que se ha incorporado dentro de nuestro país. Entonces, bueno, esto por una parte viene a ser una revalidación de los compromisos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, con lo que eso implica para nuestra relación económica. Y segundo, pues bueno, ver si la reforma laboral en México también funciona como se debe. Ahora, Juan, esta votación marca un antes y un después en las diferencias que hay entre el TMEC con respecto al anterior tratado, el TLCAN, que incluye el nuevo TMEC que no tenía el anterior y que tiene también en tensiones entre México y Estados Unidos. Bueno, sin duda, primero, estos temas que ya estamos hablando de laboral, de derechos laborales. Hay otro capítulo similar, pero para cuestiones ambientales, que básicamente tiene los mismos objetivos, el que se cuide el medio ambiente y que no se degrade a través de las prácticas comerciales. Hay también un mayor requerimiento de uso de insumos de la región, reglas de origen en el argot técnico, lo cual implica, como recordarás tú, aquellos debates o aquellas críticas que hacía Donald Trump, que requiere que se compren más productos de la región y menos de otras partes. Creo que tal vez lo más importante es que, a diferencia del tratado anterior, este nuevo acuerdo incluye una cláusula de revisión que se ejecutará cada 6 años para ver qué cambio se le tiene que hacer al tratado y que se mantenga vigente. Por lo que entiendo, esto significa entonces que había un vacío en el anterior acuerdo en cuanto a los derechos de los trabajadores, ¿no es así? Es correcto, entre ese y otros temas como los que acabo de mencionar, laboral, la revisión, etcétera, yo no lo atribuiría necesariamente a que fue algo deliberado. Tenemos que recordarle a la audiencia que el tratado anterior data de 1994. Entonces, bueno, en aquel momento la concepción del comercio y de los derechos laborales era diferente. Incluso hay muchas cosas en el tratado actual que antes simplemente no existían, como el comercio electrónico. En 1994 el Internet no se había todavía masificado. Y es por eso que el nuevo tratado tiene todos estos nuevos capítulos. Digamos que es una actualización en nuestros tiempos que estamos viviendo. Juan Carlos, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día. Vamos a Estados Unidos, donde el incendio Caldor obligó a más de 11,000 familias en California a evacuar sus hogares desde el sábado. El fuego, totalmente fuera de control de los bomberos, pasó de haber consumido 2.600 hectáreas a más de 25,000 en tan solo 24 horas, siendo uno de los más que ha afectado el norte del estado de California. El informe es de Carolina Loza León. Una escena que se repite una y otra vez en California. Hogares reducidos a ceniza. Miles de personas ya enfrentan las secuelas del incendio Caldor, uno de los nuevos focos de preocupación de las autoridades. Vientos fuertes y cambiantes, además de una vegetación seca, fueron el combustible perfecto para que la conflagración se propagara a miles de hectáreas en las montañas, al este de Sacramento, la capital del estado. Esto en un periodo menor a 24 horas. Habitantes de una de las comunidades más afectadas, Grizzly Flats, se encuentran en la incertidumbre mientras esperan poder regresar a sus hogares, o lo que queda de ellos. Mi hogar era todo, era perfecto. He estado allí por 20 años. Si tengo suerte, tendré un hogar a donde ir o tal vez una oportunidad de reconstruir. Los bomberos luchan tratando de contener las llamas de Caldor, que empezaron a arder el 14 de agosto. Este incendio ya ha consumido más de 21,000 hectáreas. Es importante que todos los californianos entiendan la severidad de cómo las condiciones climáticas alteran el ambiente y contribuyen a la expansión de estos incendios, haciéndolos más complejos y más peligrosos que cualquier cosa que hemos enfrentado en el pasado. A tan solo 161 kilómetros al norte de Caldor se encuentra Dixie, el segundo incendio más grande en la historia de California. Este solo se ha logrado controlar en un 33%. Ha consumido unos 1.200 hogares y amenaza a unas 16,000 edificaciones. En Colombia, la alcaldía de Bogotá se propuso identificar a toda la población extranjera que reside en la capital del país para así crear un comando de operaciones contra estructuras criminales que involucren a población migrante. La alcaldesa Claudia López aseguró que las estructuras criminales migrantes están operando con un altísimo nivel de violencia y aseguró que los homicidios recientes de 2 policías metropolitanos fueron cometidos por venezolanos. Esto ha generado rechazo por varias organizaciones de derechos humanos y también una medida que ha sido catalogada de xenófoba. Tener un comando de policía y migración
que nos ayude a combatir las estructuras criminales de población migrante que desafortunadamente está siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad. Estructuras criminales migrantes que además, como desafortunadamente lo hemos visto, están operando con un altísimo nivel de violencia armada, violencia homicida, incluso contra miembros de nuestra policía. Hasta aquí el informativo. Continúen con nosotros.